Muy buenos días, nos encontramos en Voces que Enseñan y tenemos hoy a una invitada muy especial, Jenny Rosas. Tú nos colaboraste inaugurando nuestro 5º foro ambiental y allí descubro algo muy interesante, Jenny. Dentro de tus especialidades académicas tienes el título de terapeuta de naturaleza. Créeme que yo nunca había escuchado ese término y me gustaría que empecemos por ahí. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica realmente un terapeuta de la naturaleza? Bueno, buenos días, Carlos. Gracias por esta invitación. Y qué rico poder hablar de estos temas para todos. Bueno, terapeuta de naturaleza es el que ayuda a facilitar esa conexión con la naturaleza. Realmente quien hace la terapia es la naturaleza per se. El terapeuta es el que facilita, el que media esa experiencia. Y bueno, me dedico a eso también, a facilitar esas experiencias que nos reconecten con la naturaleza o nos generen ese efecto biofílico. Dentro de tu rol como docente investigadora, últimamente te has acercado a ese concepto tan poco conocido para algunos extraños de la biofilia. De manera muy sencilla, ¿cómo podemos definir qué es biofilia, Jenny? Bueno, el concepto biofilia, digamos que etimológicamente hablamos de el amor por la vida. Y en términos prácticos es cómo nos conectamos o reconectamos con esa condición innata de cuidado con la vida, con la naturaleza o con cualquier experiencia que tiene que ver con la naturaleza, con la vida en general. ¿Sí? Entonces es una condición que es innata, que hace parte de nuestra genética por solo hecho de ser seres vivos. Y lo que se busca es generar esa reconexión con esa condición innata de cuidar la vida. Al plantear efectivamente que es un elemento innato, todos los seres entonces acudimos a esa necesidad, a ese gusto o deleite por conectarnos con elementos de la naturaleza. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, es parte de nuestro cerebro. El hecho de cuidar, el hecho de valorar los elementos de la naturaleza hace parte de nuestra evolución, ¿sí? Evolucionamos, nuestro cerebro evolucionó de la mano con la naturaleza, con el contacto con la naturaleza. Y hace parte también de esas inteligencias múltiples el hecho de aprender a conectarnos con la naturaleza. O sea, hace parte de nuestra psicología, hace parte de nuestra evolución. Y mira que escuchándote también es un énfasis que siento está muy presente en la educación, en las instituciones educativas, en las programaciones, la intencionalidad del ministerio y demás. ¿Cuál bajo tu criterio sería el aporte que la biofilia puede realizar a la educación? Que no se empezó, y esto lo hablo desde mi criterio profesional, ¿qué ha sucedido pedagógicamente? El contacto con la naturaleza se empezó a limitar a un aprendizaje de los elementos de la naturaleza. Entonces era una experiencia, o era un elemento más cognitivo, más desde el saber. Dijéramos que el niño identifica, memoriza, aprende y está aquí, ese elemento, como que se limitaba a eso, sí, ¿cierto? Entonces un poco los planes de estudio llegaban hasta eso, reconoce los elementos, identifícalos, porque además nos dijeron que era importante aprendernos los nombres o aprendernos las relaciones, entonces se quedó en esa relación más cognitiva, más desde el saber. Pero el hablar de biofilia nos debe llevar al ser y nos debe llevar al hacer también, ¿sí? Entonces, como desde mis emociones, desde mis pensamientos, mis sensaciones, mis percepciones, me conecto también con la naturaleza, ya no solamente desde el conocimiento, desde la visión, desde la perspectiva cognitiva, sino desde una perspectiva más integral. Y también siento que en nuestros modelos de educación, como teníamos que aprender a sensibilizar ambientalmente,
se quedaba como solamente rezagado a un tema de educación ambiental, entonces, el proyecto ambiental escolar. Y entonces el proyecto ambiental escolar, pues sí, hace algunas cosas, algunas acciones, pero todavía faltaba ese clic de conectar con el ser. Y ahí entra la biofilia, porque si estoy hablando de una conexión innata, debo empezar desde adentro para poder tener acciones que impacten afuera. Cuando tú nos acabas de hablar de esa sensibilidad ambiental, pudiéramos pensar que la biofilia aplicada contribuye o ayuda a la salud mental de un estudiante. Muchísimo. ¿Cómo se da esa conexión? ¿Cómo se puede explicar ese elemento? Muchísimo. O sea, hay los espacios donde, o bueno, más bien las experiencias biofílicas contribuyen a que un estudiante pueda disminuir sus niveles de ansiedad, que pueda tener un aprendizaje más significativo, tener mejor creatividad, bueno, tener creatividad y tener también algunos hábitos que puedan ayudarle a mejorar su aprendizaje. El contacto con la naturaleza potencia la memoria. Entonces sí, hay mucho. Y en cuanto, como te decía, la ansiedad, la depresión, todo este tipo de regula el sueño. Tener contacto con la naturaleza hace que también nuestros ciclos circadianos se regulen. Entonces ya, si duermes bien, ya tienes un montón de bienestar en tu cerebro. Entonces sí, es importante tener esa conexión desde la sensación, pues. Entramos ya a hablar entonces de espacios biofílicos. ¿Hay investigaciones científicas, académicas que puedan soportar cómo un espacio biofílico efectivamente mejora este ámbito, esta salud mental de los niños, de los adolescentes? Bueno, la evidencia científica primero ha estado enfocada en el diseño biofílico, o sea, el efecto del espacio por ejemplo, en el rendimiento académico, en esto que te decía de la sensación de bienestar. Incluso hay unas experiencias donde en términos comerciales hay escenarios en donde el diseño biofílico potencia las ventas hasta en un 70%, o sea, porque la gente elige estar en lugares que tienen te brinda esa sensación. Entonces la evidencia científica ha estado enmarcada en el efecto de interactuar con espacios biofílicos. En los niños hay evidencias en el tema de la socialización, entonces cómo los chicos resuelven mejor sus conflictos o cómo incluso se disminuyen los conflictos cuando los espacios tienen ese tipo de estructuras o de diseños. También en lo que te decía, el disminuir los niveles de ansiedad. También en estudiantes universitarios hay mucha evidencia también en este tipo de población. En los pequeños no tanto, pero en universitarios sí. También hay estudios con el tema de salud, con pacientes crónicos, en donde se recupera mucho más rápido porque su sistema inmune responde al efecto, generando muchas más inmunoglobulinas, más respuesta inmune. Entonces, sí, hay en cuanto a eso. En Colombia hay estudios del efecto biofílico en la experiencia, más no en el diseño. O sea, hay una experiencia que está documentada en profesionales de la salud, en temas de salud mental, y tiene que ver con su relación con el entorno, más no con el diseño. O sea, es un poco de la terapia naturaleza. Es decir, salen de sus espacios a conectarse con la naturaleza, más no cuentan con espacios diseñados para. Entonces, sí hay un campo muy interesante para documentar científicamente con respecto al efecto que tiene los espacios biofílicos en muchos ámbitos. Lo hablábamos incluso hace unos días con el tema de alimentación. El conectarte con espacios naturales
también genera una mejor relación con la alimentación. Entonces, sí, creo que hay un campo de acción interesante, pero la mayoría de investigaciones están centradas en diseño, o sea, cómo hacer un diseño biofílico y lo que eliges para sentirte mejor, más o menos por ahí. Mira, destacando todas esas ventajas físicas, cognitivas, emocionales, afectivas y demás, hemos identificado en Colombia espacios biofílicos, instituciones educativas biofílicas, bien sea a nivel universitario o en el rango de la básica, secundaria. No tenemos en Colombia. Yo creo que en este momento de lo que yo tengo, de lo que yo he buscado en bases de datos y he visitado, el concepto de biofilia no es un concepto que todavía se esté aplicando en instituciones educativas. Es muy innovador o incluso poco creíble para algunos. Sí, Puede porque ser que... incluso el concepto ha llegado a interpretarse como si fuera una resignificación de otros, ¿sí? Por ejemplo, lo han llegado a confundir con renaturalización y son cosas diferentes. Y la biofilia sí está documentada como un diseño y una práctica que tiene impacto en el cerebro. La renaturalización ha cambiado un montón dependiendo también de quién lo use. Entonces la biofilia sí está documentada como desde el diseño biofílico. Hay unas investigaciones que tiene la Jorge Tadeo Lozano desde su Facultad de Arquitectura, en donde hablan de cómo diseñar espacios biofílicos. Ahí está un poco la investigación. Y dan algunas recomendaciones también de espacio. Pues toquemos ese punto, Jenny. ¿Cómo se crea un espacio biofílico? ¿Qué tan complejo, sencillo pudiera ser elaborar un espacio biofílico? Pues yo pienso que lo primero es tener una apertura, ¿no? al cambio de paradigma en cuanto a los espacios. También hay una necesidad de ver la naturaleza. El diseño biofílico se fundamenta en algo que se llama la biomimesis. Y la biomimesis es cómo replicamos algunos espacios inspirados en la naturaleza. Entonces hay que observar, ¿sí? Hay que observar, es el primer paso, observar, aprender de cómo se mueve la naturaleza en ese lugar en donde estás, aprender también de cómo se siente la gente con respecto al espacio. Haciendo ese diagnóstico que yo llamo un diagnóstico social, técnico, ambiental, hay que reconocer también qué conecta, qué elementos naturales tengo en el entorno. Después de ese diagnóstico hay que co-crear. Traes una propuesta y desde esa propuesta cómo todos hacemos parte de. Porque recuerda que el diseño biofílico quiere conectar. Entonces, si no tienes en cuenta todos los actores o todas las partes. Es integrar realmente a las personas. Exacto, integrar. Es como tú sientes que aquí funciona muy bien esta silla viendo esta mariposa achocolatada que está aquí. ¿Sí? Entonces, es revital. O sea, el espacio podría ser muy bello, pero si no tiene esa conexión con las personas, pues es eso, un espacio bello. Y lo que quieres es que haya un efecto biofílico, entonces. Y ya sobre eso, bueno, el uso de materiales sí tiene que ver. Por ejemplo, que se perciban tonos verdes, cafés, naranjas, amarillos. Esto hace que tu cerebro también entienda que estás en un espacio natural. Y tiene una respuesta. La relación con ciertos colores hace que tu cerebro funcione también de manera diferente. Se dan ciertas estimulaciones. Exactamente, eso estimula. Entonces, si tienes tonos rojos, naranjas, ya dices, ay, ya, tu cerebro ya tiene otra reacción. Los aromas también.